Había un gran incendio en Nueva York. Todos estaban preocupados porque una niña estaba ahí arriba en el cuarto piso y no podían bajarla. Los bomberos hicieron su mayor esfuerzo, pero no conseguían ni subir ni hacer que la niña se lance, pues habían puesto una red para que ella pudiese caer y que no le pasase nada. En ese momento de angustia, de incertidumbre, llega el papá y con un megáfono llama a la niña que era ciega y que tenía problemas para poder bajar y que evidentemente estaba con miedo. Al escuchar la voz de su padre, se lanza a la red y esta niña finalmente es salvada. Saben, esta ilustración nos muestra de que cuando la niña escucha la voz del padre y reconoce que es su padre quien está llamando, ella confía plenamente en él. Israel fue llamado muchas veces por Dios. El Señor intentó de diferentes formas y con cuerdas de amor atraer a este pueblo de vuelta hacia Él, pero ellos no hicieron caso. Durante esta semana vamos a ver lo que significa realmente confiar en Dios y cómo es que hay veces el Señor tiene que actuar de manera dura para que el pueblo y sus hijos entendamos que Él es Dios y que confiar en Él debe ser siempre nuestra prioridad. Hola, soy el pastor Richard Prada. Aquí empieza el comentario de la lección de escuela sabática. Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete al canal, comparte este video, dale ahí like también, déjanos un comentario y por favor aquí abajo vas a encontrar todas nuestras redes sociales para que puedas conectarte con nosotros, tal vez mandar un mensaje, de repente hacer alguna pregunta y también ver lo que hacemos durante la semana ahí en las redes sociales para conectarnos más con Cristo, para alimentar nuestra vida espiritual y lo que es más importante, estar juntos, unidos en oración y en el estudio de la Biblia. Así que por favor, danos fuerza allí. Aquí abajo están las redes. Comparte este video que será de mucha bendición. Vamos a empezar. El versículo para memorizar de esa semana se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 17. Dice lo siguiente: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. La semana pasada hemos visto que Acaz no confiaba en el Señor. Dios lo llama, Dios le muestra qué es lo que iba a pasar, pero él no confía en Dios. Recordemos que Israel y Siria se habían juntado y querían tomar posesión de Judá porque Asiria, que era otra nación, estaba tomando mucha fuerza y estaba creciendo. En este contexto de guerra, de caos, Acaz toma la decisión de unirse con este rey de Asiria para hacer frente a sus enemigos, en lugar de hacer caso a Dios, quien le decía: ¿sabes qué? No hagas esta unión, únete más bien conmigo, confía porque al final ellos van a dejar de existir, yo voy a hacer que ellos no prevalezcan. Él no hace caso al Señor, se amista con este rey y haciendo esto comete un gran error. En Isaías capítulo 7, versículo 14 al 16, vamos a encontrar de que tanto Israel como Siria terminarían siendo destruidas. Aquí vemos en estos versículos que los campos no existirían más, que sus cultivos ya no estarían porque efectivamente serían invadidos y todo se vendría abajo para estos países. ¿Qué es lo que pasó? Pues Asiria los terminó conquistando. Hasta aquí pareciese de que Acaz hizo bien en unirse con Tiglat-Pileser III, quien era el rey de Asiria. Pareciese que esta unión fue positiva a pesar de que Dios dijo que no se una con este rey. Porque claro, al final vencieron a Israel, vencieron a Siria y entonces como que todo quedó bien para Judá. Es así que vemos que en el año 734 a.C. Israel fue conquistada, muchos de sus pueblos fueron completamente destruidos, quedando apenas solo un grupo pequeño debido a que el rey Oseas de aquella época tuvo que pagar tributos y tuvo que rendirse. Y asimismo vemos que en Siria en el año 733 y 732 a.C. también fue conquistada y en un lapso de 2 años estos países quedaron destruidos y el aparente problema de Judá quedó resuelto. Lo que Acaz no sabía, lo que él no se imaginaba, era que este rey con quien él había hecho alianza, Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, pues este rey terminaría traicionando a Judá y también invadiendo Judá debido a que estaba creciendo demasiado. Fue así entonces que la profecía se cumplió. Aquí tenemos que entender una cosa muy importante. Cuando Dios dice algo, siempre se cumple. Ahí yo quiero preguntarte, ¿en quién confías tú? ¿En quiénes son las personas que tú confías?
¿A dónde vas cuando hay un problema? Fue la pregunta de la semana pasada. Debemos ir a Dios, pero no solamente basta con ir a Dios, hay que confiar. Ahora, ¿por qué es complicado confiar en el Señor? Porque no lo vemos. Es mucho más fácil confiar en alguien que está frente a ti. Es mucho más fácil confiar en un amigo que conoces de años. Es mucho más fácil confiar en cualquier persona que esté a nuestro alrededor porque está aquí. Pero a Dios no lo vemos. El Señor, nuestros ojos no pueden verlo. Y esto causa en nosotros una sensación de desconfianza grande. Lo único que tenemos para confiar en el Señor es su palabra. Es creer que todo lo que está escrito en la Biblia es real. ¿Por qué Acaz confía más en un rey que tiene poder, que aparentemente es la solución para sus problemas? Porque es lo que él ve. Saben, amigos, lo que nosotros vemos no siempre es garantía de que sea correcto o el mejor lugar donde debemos estar. Esta lección nos quiere enseñar en esta primera parte a confiar plenamente en el Señor. Confiar significa creer que Dios va a obrar aunque yo no vea y no tenga, entre comillas, ninguna garantía palpable de que esto va a ocurrir. Lo único que tenemos como garantía del Señor es lo que está escrito en la palabra. De ahí la razón por la cual la Biblia es tan importante. Debemos ir al texto bíblico, repasarlo, estar allí, y es allí donde vamos a encontrar la confianza para vencer cualquier problema que tengamos. Otro punto importante que hay que recalcar en la lección de esta semana es que cuando el Señor dice algo, Él no se equivoca. Dios le había dicho a Acaz: no te unas con este rey, porque lo que Acaz no sabía era que este rey lo iría a traicionar. Cuando vemos aquí, por ejemplo, el Salmos, miren este salmo bastante importante, Salmo 118, versículo 9, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En realidad el texto está queriendo decir, mejor es confiar en Dios que confiar en seres humanos. Y es verdad. Saben, las personas que más nos han lastimado, las personas que más nos han hecho sufrir, son las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque son seres humanos como nosotros y nosotros nos traicionamos a nosotros mismos todo el tiempo. Por lo tanto, el Señor sabe esto y dice: confíen en mí. Acá hay una lección muy importante. Dios le dijo a Acaz: no confíes en este rey, no te unas con él. Él se unió, hizo alianza, y ahora vamos a ver que este rey también va a atacar a Judá y va a terminar haciendo cosas muy malas contra Judá, terminando destruyendo parte de la ciudad, invadiéndola. Todo porque Acaz no hizo caso a lo que el Señor le estaba diciendo. Saben, hay cosas que a nosotros nos parecen bien. A los ojos de Acaz, unirse con este rey era una opción perfecta, porque tenía poder, tenía ejército, tenía injerencia en muchos otros lugares, y cuando atacaba siempre ganaba, en un reino de expansión. O sea, lógicamente tenía todas las ventajas para que fuera bueno. Pero Dios dijo que no. Y aquí está el punto: si Dios dice que no, entonces confiemos en el Señor. Y es en realidad, trasladando, aplicándolo para nuestras vidas, eso tiene que ver mucho con los problemas que tenemos hoy en día. Amigos, hay cosas que a nosotros nos parecen bien, pero que están mal, y Dios dice que está mal. Hay cosas que a nuestra lógica le parecen perfecto. Hay ideologías en este mundo que parecen que son las cosas que deberían ser. Es lógico, es coherente, es razonable, pero Dios dice que no. Hay conductas que a nosotros nos parecen, sí, justificables, que todo bien, pero no lo son porque Dios simplemente dice que no. Hay que aprender a confiar en el Señor, y cuando Dios dice, ese no es el camino, ese no es el camino. ¿Cuántas lágrimas, cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si es que hubiéramos hecho caso a la palabra de Dios desde el principio? Dios siempre tiene la razón, y esta lección nos está demostrando de que aunque haya cosas, personas, caminos que a nosotros nos parezcan razonables, lógicos, coherentes, si el Señor dice no vayas por ahí, no hay que caminar por esos caminos. Acaz, más que ser un hombre de fe, era un hombre de miedo. Este es un problema. El miedo nos consume. Por miedo es que él toma esta decisión errada. Saben, Acaz se junta con alguien con quien no debía. Este alguien termina traicionándolo. Acaz tenía su vista puesta en las cosas de este mundo, en las garantías que este mundo ofrece. Hay un texto lindo que la lección citó esta semana, que se encuentra en 2 Corintios 4, versículo 18. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabes, no te asocies con nadie, solo asóciate con Cristo.
Antes de hacer una unión, ya sea de trabajo, ya sea emocional, ya sea de familia, con alguna persona, únete a Cristo. Pon tu mirada no en las cosas de este mundo. No mires el mundo con la visión que nuestra cultura nos ha impuesto. Dice ese texto que las cosas que se ven van a pasar, pero las que no se ven son eternas. Nuestra visión tiene que estar puesta en esas cosas. A Acaz le pareció fantástico el poder que tenía este rey y bueno, ahora este rey lo está traicionando. Por lo tanto, nuestra mente, nuestra visión no puede estar en las cosas de este mundo, en las tradiciones, en las ideologías que este mundo tiende, sino que tienen que estar puestas en Cristo Jesús, porque allí encontramos eternidad, es decir, cosas que no son solamente para un momento, sino para siempre y que nos harán bien frente a cualquier circunstancia que tengamos que afrontar. En Isaías capítulo 8, versículos 1 al 10, vamos a encontrar de que el Señor ahora va a llamar a su pueblo de una forma bien dura, bien no tan tierna como siempre, porque ya habían hecho cosas que estaban mal. Cuando hay veces nosotros no entendemos por maneras correctas, el Señor va a usar situaciones bien difíciles, bien complicadas, para probar nuestro carácter, para hacernos entender, porque hay veces no entendemos de manera positiva. Y el Señor manda pruebas difíciles para que nosotros nos humillemos a Él y entendamos de que es momento de cambiar e ir en otra dirección. En este caso, Isaías es mandado por Dios a tener un hijo y ponerle un nombre de manera muy especial. El nombre de este hijo sería Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, o también pronto saqueo, presto el botín. Quería decir que todo el pueblo iba a ser conquistado, iban a sufrir, no le iban a pasar bien. Y el hecho de que esto se personificase en un hijo era de que el mensaje era serio, el mensaje era real y esto no iba a fallar. Isaías, al registrar el nombre del niño, hizo de él una profecía viva que no tenía ninguna equivocación, como para que la gente no dudase de lo que Dios le estaba diciendo. Es decir, era un mensaje serio del Señor, que el Señor no quería que quede entre líneas nada, sino que quería que entendiesen bien que lo que habían hecho estaba mal y que las consecuencias irían a venir. En medio de toda esta reprensión, el Señor continúa amando a su pueblo. El Señor continúa recordándoles que Él iba a estar con ellos todo el tiempo. Y aquí vemos también parte del carácter del Señor. Así como Dios reprende y llama a veces con dureza, el Señor está presto para salvar a su pueblo. Si bien es cierto, Dios ya había dejado la promesa en Isaías 7:14 de que Él estaba con ellos. Y aún en ese momento de dolor, de sufrimiento, cuando el pueblo iba a ser atacado, Dios iría a estar en medio de ellos, preservando un remanente, preservando un grupo de personas para que ellos después pudiesen volver. Aún en los problemas, aún cuando nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados, el Señor está con nosotros. Queridos amigos, ¿cuáles son los problemas que afrontamos hoy? ¿Qué estás pasando tú? ¿Cómo el Señor te está llamando? Tal vez estoy hablando para alguien que realmente Dios lo está llamando de una manera muy dura. Sufres en las noches, lloras, no puedes dormir, te cuesta levantarte en las mañanas, te quedas en tu cama mucho tiempo pensando en por qué pasó esto y lo otro. Dios está contigo allí. Y la promesa bíblica es esa, es que el Señor está con nosotros aún en esos momentos. Hay veces Dios utiliza circunstancias duras para hacernos volver a Él. En lugar de renegar de Dios, en lugar de decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo otro? Humíllate al Señor. No sigas el ejemplo de Israel, que cuando Dios más lo corregía, más Israel endurecía su corazón. Mejor humíllate al Señor delante de Él en oración y dile, Señor, me pongo a tu disposición. De aquí en adelante seguiré tus caminos. Era eso lo que el Señor le esperaba del pueblo de Israel y era eso lo que nunca sucedió y por lo tanto pasaron todas las desgracias que más adelante también vamos a estudiar y que muchos de nosotros ya conocemos. La lección plantea por lo menos dos tipos de temor. Uno en el cual tú no tienes miedo de esa persona con la que compartes, porque por la confianza, por la historia que tienen juntos, entonces tú sabes que esa persona jamás te va a lastimar. Existe ese tipo de temor, ¿no? Donde hay un miedo a que te pase algo, pero en realidad
En este caso, por la confianza que hay, tú sabes que esto no va a ocurrir. Y el otro aspecto es en que tú reconoces el poder, la influencia, la capacidad de una persona y por lo tanto reconoces que hay un respeto mutuo, hay límites en esa relación porque sabes con quién estás hablando. La lección plantea esto. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Cuando tenemos miedo a alguien, no existe amor allí. Sin embargo, el Señor nos pide que le temamos, no en el sentido de miedo o inferioridad, sino en el sentido de reconocer su poder y grandeza, reconocer que Él está por encima de todas las cosas, reconocer el respeto que hay, los límites que hay también en la relación entre Él y nosotros. En ese aspecto, el Señor pide que le temamos. Por lo tanto, el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, tiene sentido, porque en un corazón que le tiene miedo a Dios no puede haber amor sincero. Pero sí puede haber el respeto, puede haber el reconocimiento de su poder. En ese sentido, la Biblia nos enseña que hay que temer a Jehová. Ahora, la lección también marca de que no hay que tenerle miedo a Dios, pero sí a las cosas de este mundo. Este mundo nos está ofreciendo cosas que parecen normales, pero no son normales. Miren lo que dice Jeremías 10, versículos 2 y 3. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. En un contexto en el cual el pueblo de Israel está entrando a ver tradiciones de otros pueblos, el llamado es: no sigan esas tradiciones, no sigan esas costumbres, no tengan respeto, temor por las cosas que este mundo ofrece porque no son las más adecuadas. Es un llamado a no aprender el camino de las naciones, dice el texto. Es decir, amigos, hay cosas que este mundo nos está diciendo que son correctas y no lo son. No aprendamos de eso. Aprendamos el camino bíblico, vivamos en el temor de Jehová, seamos leales a Dios inclusive en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías. ¿Sabes? Yo no sé si estoy hablando para alguien que cree en cosas que cuando lo comparas a la Biblia sabes que no están bien, pero de repente tu lógica, la coherencia de tus pensamientos, tu sentido de justicia cree que es así y en realidad tienes que despojarte de ese pensamiento, tienes que someter tus pensamientos a Cristo. No aprendamos el camino de las naciones. Es el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. Acá se estaba muy familiarizado con el espiritismo, con las religiones de alrededor. Hacía sacrificios, hacía altares, había corrompido mucho su vida. Para nuestros días, el espiritismo está por todos lados, en todas las películas que vemos, básicamente. No le abramos tanto los caminos al diablo, a Satanás, al enemigo de Dios. Asimismo, existe el problema de la sexualidad, la promiscuidad, la pornografía, el sexo lícito en todas las películas. Son clases de espiritismo también para nuestros días. Satanás busca apoderarse de nuestras mentes de todas las maneras posibles. Y necesitamos estar en guardia, sabiendo de que Satanás no quiere nada bueno para nosotros, sino que intenta destruirnos todo el tiempo. Entendiendo esto, debemos saber de que Él no va a parar hasta vernos completamente destruidos. Por lo tanto, necesitamos ser leales al Señor. Necesitamos decirle a Dios, Señor, yo creo en ti y no en las cosas de este mundo, no en las tradiciones que veo, no en las costumbres de los diferentes países, no en lo que he aprendido, no en las ideologías que aparecen, no en las cosas que leo en internet, no en las cosas que aprendí en la universidad de repente. Seamos leales al Señor. ¿Qué significa lealtad? Significa que aunque nadie nos vea, nosotros decidimos creer en Jesús. Puede que haya pensamientos muy lógicos y muy coherentes y tu mente diga, ok, yo veo que este es el camino correcto porque mi mente me dice que sí. Bueno, toma la decisión de seguir a Cristo. Muy bien, amigos, para terminar, no hay nada de qué temer si sabemos ¿quién va delante de nosotros? Ahí yo te pregunto, ¿tú sabes quién está delante tuyo? ¿Tú sabes quién va al frente? Yo no sé cuál es tu problema ahora. No sé si de repente son tus hijos, que tal vez tú quieres que estén en la iglesia. Tú no sabes de repente cómo criarlos, están pequeños. No tienes una incertidumbre de cómo será su vida. Este mundo es muy caótico para ellos. Te angustias de repente por esto. Bueno, el Señor está delante tuyo. Confía en el Señor.
Pero confiar, siempre escuchamos confiar, confiar. ¿Qué significa confiar? Ve a la Biblia, ve a su palabra, coge los libros del Espíritu de Profecía, entiende de que Dios tiene un plan para ti. Busca allí al Señor y confía en sus promesas, aunque tu mente y tu razón te digan que no, aunque aparentemente no es lo correcto. Busca al Señor y confía ciegamente en Él. Dios tiene planes maravillosos. ¿Será que de repente estoy hablando para alguien que pasa por un momento bien difícil en su vida, con familiares, con amigos, problemas que surgen y no sabes bien qué decisión tomar? Dios va delante tuyo, no hay de qué temer. Ahora no esperemos, por favor, que hasta el último momento a chocarnos contra la pared y sufrir para que entendamos de que Dios nos ama. Dios te ama con un amor que la hermana White dice que si nosotros pudiésemos comparar todo el amor de este mundo con el amor de Dios, todo el amor de este mundo que ya existió, y recuerden que aquí hubo mucho amor de un padre a una hija, de una pareja de esposos, de familiares que se quieren mucho, si comparásemos todo ese amor y lo pusiéramos en un costadito, sería apenas una gota frente a todo el océano de amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama y nos llama todo el tiempo. No esperemos al último momento a que todo salga mal para recién volver a los caminos del Señor. Hoy entrégate a Cristo, hoy vuelve a empezar, hoy vuelve a confiar, hoy dile al Señor: yo confío en ti, yo creo en tus promesas, yo creo que tú vas delante mío. Que Dios los acompañe, que Dios los cuide. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Por favor, compartan este video, suscríbanse al canal, que va a ser de mucha bendición, y recuerden, Dios está al control de nuestra historia. Un abrazo, chao, chao.